Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Angélica López Corona, abogada corporativa. Ella es socia de un renombrado bufete de abogados y platicaremos un poco de los cambios jurídicos y las implicaciones que estos han tenido en materia de derecho laboral, derechos humanos, contextos constitucionales para la protección de todos los mexicanos. En un momento empezamos. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Velar y hoy nos acompaña Angélica López Corona, abogada corporativa. Ella, pues, dentro de su carrera admirable, tiene un doctorado en Derechos Humanos por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta ya con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad Latinoamericana y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, obviamente con certificaciones en comercialización de productos internacionales y competencias. Ha estado en la Secretaría de Movilidad, en Educación Ambiental, es catedrática del Colegio Cristóbal Colón en Puebla, Humanitas, la UDLA y diferentes instituciones en las cuales colabora en el modelo económico, educativo, pero tenemos aquí un elemento súper interesante en la formación de Angélica y que nos gustaría que ella nos ayude a compartir algunos de los principios en materia de derechos humanos y que a partir de los cambios constitucionales en nuestra legislación, en donde el derecho internacional y los tratados internacionales aprobados en este país, pues ya juegan un papel hegemónico, relevante en todas las decisiones judiciales que el Estado ejerce en los diferentes escenarios, inclusive el más mínimo de ventanilla de trámite, tienen que existir estos principios y esto modifica la estructura administrativa a nivel nacional de estos componentes de derecho internacional y principalmente el foco a los derechos humanos. Angie, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, agradezco la oportunidad del espacio. Efectivamente, como comentaba José María, tenemos la cuestión de derechos humanos que se da a raíz de una reforma en nuestra Constitución, pero ¿de qué viene esta reforma? Por primer orden de ideas, como siempre lo he compartido con mis alumnos, no podemos olvidar que México pertenece a un orden internacional. En ese sentido, el Estado mexicano firma diversos convenios en materia laboral con lo que es la OIT y de esos 68 convenios firmados actualmente tenemos vigentes 66 y un protocolo. El protocolo más reciente precisamente es el de para la prevención de la violencia laboral. ¿Qué pasa con esta observación en cuanto a los derechos humanos? En nuestra reforma constitucional se da un cambio. En el primero constitucional nos dicen que todo lo que tenga que ver en materia de derechos humanos va a tener incluso un rango superior a la propia Constitución. La obligatoriedad de observarlos por todas las autoridades que están actuando en representación del Estado, como bien lo acabas de decir, e incluso la gente de ventanilla, tiene que observar lo que nosotros en nuestro léxico legal llamamos control de convencionalidad o el bloque de convencionalidad. Van a decir cómo se come eso o qué es eso. No es otra cosa más que observar lo que no sea nuestra propia Constitución. Si a mí, por ejemplo, estando en ventanilla, me toca atender a una persona que está dentro de los grupos considerados como vulnerables, o ahora en esa nueva doctrina que estamos desarrollando, sujetos a protección por estado de vulnerabilidad, que te pertenezca a una etnia diferente, que tenga una creencia diferente, tengo que darle un trato no diferenciado, más sí especializado. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de comunicarme en su idioma, tratar de ponerme en su esfera para darle a comprender todo lo que tenemos que desarrollar dentro de nuestra actividad como funcionarios públicos en su momento, ¿no? A esto se refiere. Sí, Ahora, Angie, y quiero ser como más específico al respecto para claridad de nuestro auditorio. Quiere decir que derivado de la homologación del derecho internacional y tratados internacionales, particularmente en derechos humanos,
Si yo estoy formado en una ventanilla para hacer un trámite de pago de agua y tengo condiciones, ya sea por el idioma indígena del grupo étnico al que pertenezco, alguna discapacidad o característica física que disminuye a cierta vista de la persona que atiende en ventanilla, debe de tener una conducta específica, una conducta especializada para poder asistirme en mi trámite de pago que voy a realizar. Así de simple. Y si yo no entiendo los contenidos del recibo, no entiendo lo que me explica la persona, debe de tomarse esa consideración derivado de que el no hacerlo se entiende como violatorio de los derechos humanos, principios constitucionales al violar los tratados internacionales que aludan a esta situación. ¿Eso es correcto? Así es. Se toma como una conducta tendiente a violación, no total como una violación, porque para que sea una violación concreta tiene que estar plasmado en un documento por parte de la autoridad, pero sí se puede traducir como una tendencia a un acto violatorio de derechos humanos, ¿no? Y en Ahora, consecuencia, la persona en cuestión puede presentar una queja por violación a sus derechos humanos es por correcto. esa tensión disímbola a los principios otorgados en los convenios internacionales al ser atendido en la fila, así Es como correcto. aspectos jurídicos en materia laboral y en otras materias en donde se involucren los principios fundamentales de los derechos humanos que señalaste. Muchas gracias por la aclaración. Es correcto. Algo muy cotidiano, en que lo vivimos al día. No es la misma forma en cómo nos dirigimos para hablarle a un niño de 6, 8 años, ni a un adulto mayor de 69, 70 años, porque sus procesos son diferentes. En ese sentido va esta situación de la protección a los derechos humanos. Ahora bien, si esto lo trasladamos a materia laboral, por eso se han dado específicamente criterios desde el orden internacional que los tenemos traducidos ya en nuestra Ley Federal del Trabajo para precisamente en específico tener ciertas circunstancias a considerarse por parte de los empleadores para con sus trabajadores. Perfecto. Está Pues la norma- Eh, perdón, este es un punto medular de la charla porque efectivamente altera la forma en cómo se administra la justicia laboral hoy día con tantos cambios, reformas, pero este es un componente relevante en todos los parámetros de impartición de justicia en que ejecuta no nada más los tribunales laborales, sino la misma Secretaría del Trabajo. Allí, en este territorio de cumplimiento, obligación, responsabilidad de las leyes, ¿cómo estamos? cumplimiento de obligación. Bueno, y retomando un poquito lo que comentábamos al inicio de lo que es el control de convencionalidad, por ahí tuvimos en el despacho un asunto relativo a lo que es la declaración de beneficiarios. ¿Qué pasa? Que cuando un trabajador muere, sus familiares, de acuerdo al nos marca el orden de la ley, pueden solicitar que sean declarados beneficiarios, ya sea para que se les den lo que le correspondía en vida al trabajador y en su momento no se le dio, y también para acceder a temas de derechos de seguridad social. Dentro de estos beneficiarios teníamos a la cónyuge supersticida, o sea, la viuda, y ya una hija con cierto grado de discapacidad. Cuando hablamos de control de convencionalidad aplicado, dice que se hizo de conocimiento esto en el primer acuerdo que dicta el tribunal, debió de haber dictado que tenía que ser con una perspectiva especializada, basándose en un protocolo y un convenio especial que hay específicamente para personas con discapacidad que tengan acceso a la justicia. Sorpresivamente, hasta que nosotros, porque de aclarar en esta parte, nosotros íbamos por parte del centro de trabajo, lo aclaramos y señalamos que también, aunque tuviera discapacidad, tenía que ser oída en juicio. No se pronunció el tribunal al respecto. Digo, en este asunto llegamos a un acuerdo, se dio esta parte, pero el dictado de la sentencia interlocutora es cuando realmente se considera esa parte de tener un una visualización de derechos humanos, el enfoque y control de convencionalidad. Entonces, por ahí vámonos dando cuenta, ¿no? Cómo nos sigue fallando esta parte de perspectiva. La otra parte, cumplimiento de la normativa, como lo comenté hace un momento.
como trabajador podemos denunciar, nuestros datos pueden ser anónimos y pueden hacer la visita a nuestro centro de trabajo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que tu servidor en lo particular ha detectado en este último sexenio? Se tiene un descontrol por cambios internos que se tienen en las organizaciones, porque hay una rotación constante de personal en las instituciones públicas. No todo el personal tiene conocimiento de cómo dar este trámite. Entonces, una de las herramientas que hemos encontrado nosotros para hacer presión a centros de trabajo, tanto el sector público como el sector privado, es por conducto del INAI. Cuando es sector público decimos, oye INAI, ¿cómo practica esto y esto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? ¿Cuándo tiene esta parte? Oye INAI, tal institución, ¿cómo atiende tales protocolos que tiene que atender en materia laboral de acuerdo a tal norma, tal norma, tal norma, ¿no? Cuando estamos en temas con sector privado, por medio del INAI, podemos presionar al Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hace poco en un foro estuve participando, me comentaban, pero es que no hace nada, pero es que si nos corre, digo, el tema es que es cultural. Tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Si nos corren, pues nos vamos a una contienda judicial en caso de ser necesario. No me responden, la Contraloría está en conjunto con la autoridad. Ah, bueno, no te preocupes, hay otras instancias. Los ordenamientos, las reglas, los instrumentos los tenemos. Lo que nos falta es esta cultura a nivel social, lo puedo decir, de accionarlas, de buscar los canales, de irnos por los medios idóneos. Es muy cierto que mediáticamente ya se ha hecho una práctica de obtener una forma de justicia, porque pues desde el último sexenio, no me dejarás mentir, José María, aquí en México no hemos parado de tener este proselitismo electoral, ¿no? Por eso es que mediáticamente ha aprendido a las personas a poder presionar a las autoridades. Pero entonces, ¿de qué sirven los canales? ¿De qué sirven los medios que tenemos si no lo hacemos por lo conducente? O en ese momento es nada más cuando se acerca la autoridad, pero realmente no les da una cuestión resolutiva, porque efectivamente no lo estás haciendo por los canales idóneos. Aquí yo ya invitaría a la sociedad al tema de ser más participativos, interesarnos más por nuestras reglamentaciones que tenemos, por conocer estos canales que tenemos y ponerlos a accionar. Fíjate que estás mencionando una cosa esencial. Efectivamente, este es un evento cultural. Hay algunos componentes de la falta de respeto de las autoridades, inclusive a nivel presidencial, ante los principios de ley. Los principios de ley son lo que le dan la característica y las capacidades al Estado, pues, de gobernabilidad. Necesitamos tener un Estado de derecho para que cada quien sepa lo que le corresponde, nuestras obligaciones, qué podemos hacer y las consecuencias de hacerlo, buenas o malas. Lo que permite una normatividad. El poderla exigir es una obligación de cada uno de nosotros, así como bien lo mencionas, y lamentablemente hay brechas que se han venido utilizando que no necesariamente es la forma correcta, pero pues en ciertos términos funciona. El hostigamiento, la amenaza, el periodicazo, el salir en redes, el manifestarse, tres personas cierran una avenida principal, una carretera, porque tienen un punto de vista, más no es la forma correcta. De esto es, abre muchos aspectos para cuestionamientos de nuestra conducta social, así como la de nuestro propio Estado. A este respecto, Angie, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué debiéramos de estar haciendo como nación en relación a nuestras leyes, la aplicación y pues algo que aparece en el marco colateral, que es una desagradable realidad, que es el hecho de que el crimen organizado hay sectores completos en donde ya hoy día ellos son quienes imparten la justicia derivado de la ineficacia del Estado para poderlo ejercer? ¿Qué hay en este universo presente, actual, crudo y nos puede esperar para el futuro en estos terrenos en tu perspectiva? Necesariamente tenemos que interesarnos como sociedad. De ahí nace todo. Somos muy apáticos, como suelo decirles a mis alumnos en clase. La Constitución es un librito de 14, 15 hojitas. Ya siquiera lételo como libro vaquero y por curiosidad.
Realmente, ¿cuántos ciudadanos conocemos fuera de nuestra área y campo de derecho que se interesen por conocer sus derechos por conducto de la Constitución? Tenemos, son información pública a las que todos tenemos acceso. No cabe duda que es una época complicada que requiere de mucho compromiso para todos los ciudadanos. Angie, es un gusto tenerte con nosotros y esperamos tenerte de regreso otra vez en el programa. Agradecida por el tiempo y el espacio, José María, y será un gusto volverlos a acompañar en otra ocasión. Gracias a ti. Pues este es el fin del programa. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.